Buenas noches. Bienvenidos a otra edición de Personajes Sobrenaturales en Cuarentena. Hoy tengo muchísimo gusto de presentar a un invitado muy especial que hoy nos habla desde Guatemala, el doctor Aníbal Chacón Flores. Doctor, si nos hace favor de encender su video y su audio, por favor. Les cuento un poco de el doctor Aníbal, quien es doctor en Sociología y licenciado en Historia, docente universitario, autor de 56 investigaciones publicadas en revistas especializadas, 11 libros editados por la Universidad de San Carlos en Guatemala y 9 por entidades públicas y privadas de Guatemala. Ponente en 46 congresos internacionales y el día de hoy nos va a hablar de los cementerios de Guatemala, un tema que me entusiasma muchísimo. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Al contrario, gracias a ustedes por su amable invitación y espero que se proyecte adecuadamente. Bueno, les comento, esta no es mi especialidad. Yo trabajo fundamentalmente el resguardo del patrimonio tangible, en este caso arquitectura, escultura, tratando de proteger arquitectura y escultura en los cementerios. Pero precisamente al hacer este tipo de trabajo hemos logrado recopilar alguna tradición que es parte de lo que vamos a compartir el día de hoy. Y lo titulé así, Luchando por el Recuerdo, porque vamos a ver qué tienen en común todas las narraciones que he logrado encontrar. Bueno, yo soy investigador del Centro de Estudio de las Culturas en Guatemala, de la Universidad de San Carlos, y bueno, son las instituciones que organizan esta actividad. Para quien no nos ubique, Guatemala está en el Istmo de Centroamérica. Este es el mapa político. Y, caramba, a ver, había ploteado en otra diapositiva, según yo, los lugares donde recopilé la información. Bueno, pues la tradición funeraria en Guatemala tiene dos orígenes. Una, la mesoamericana, que como se comparte con buena parte de México y algunos otros territorios centroamericanos, en la región maya, las personas sepultaban a sus difuntos en las cercanías de la vivienda o incluso debajo del suelo de las casas. Esto provocaba una relación distinta con los difuntos porque el ser querido, el ser amado, al que extraño, por el que sufro, porque cuando lo pierdo, está cerca de mí. Y bueno, pues aquí hay una representación de la muerte. Solamente les presento, este es el personaje Hassau Chankawil, él fue el rey de lo que ahora conocemos como Tikal. ¿Y por qué se los pongo? Bueno, porque este famoso templo, el templo 1 de Tikal, era su sepulcro, es su templo funerario. Entonces, mientras que la población era sepultada o en la cercanía de la casa o en la casa debajo del suelo de su vivienda, pues los gobernantes construían esos grandes monumentos. Aquí tenemos una reproducción que se encuentra en el Museo de Arqueología, que reproduce el cuerpo de Hassau, ¿verdad?, con parte de su ajuar funerario. A su esposa, la señora Kalahun-Nemo, él le construye el templo 2, ¿verdad? Entonces, estos edificios, muchos de ellos son templos funerarios. Y aquí tenemos la Acrópolis Norte, todos los templos eran de los antepasados de Hassau. Aquí lo tenemos, este es un templo en Caminal Cuyú, donde ahora se encuentra la ciudad de Guatemala. Y aquí tenemos otros, esto es en el campus de la Universidad de San Carlos, tenemos un montículo allí. Pero ¿qué pasa? Bueno, esto se pierde porque en el siglo XVI se impone el cristianismo católico y la tradición funeraria cambia. Entonces, el espacio sagrado, el templo católico, va a ser el centro que va a marcar el espacio donde vamos a encontrar a los cadáveres, ¿verdad? Entonces, se prohíben las sepulturas en la forma que se hacía previamente y todo tiene que estar en el camposanto, es decir, en las inmediaciones del templo, porque allí está el sagrario. Aquí tenemos un ejemplo. Esto fue la Catedral de Santiago, Guatemala, lo que ahora conocemos como la Antigua Guatemala. Este es el atrio lateral de la catedral. El templo se encuentra parcialmente en ruinas y
ustedes pueden ver que hay una escalinata de acceso. Puede ver que hay dos ventanitas, son bastante pequeñas, que están en el cuarto escalón, perdón, debajo del cuarto escalón. Esto no existía en el periodo hispánico, esto se hizo cuando se habilitó para el turismo. Y entonces aquí abajo, ¿qué encontramos? Fueron los nuevos espacios funerarios que concibieron los europeos y que nos introdujeron los españoles. Entonces aquí tenemos el acceso a esos espacios subterráneos. Este es el aspecto de estos espacios subterráneos, ¿verdad? Y el espacio para los huesos, el osario. Aquí tenemos en el convento de Santo Domingo de la misma ciudad o un cementerio para los frailes y entonces podemos ver la ubicación. Lo interesante es que las narraciones sobre espantos y aparecidos es en lugares como este, es decir, como la vivienda ya no es el lugar para el reposo de nuestros seres queridos, entonces donde se acumulan todos los restos humanos, bueno, pues allí es donde aparecen estos personajes. Aquí tenemos, siempre dentro del templo de Santo Domingo, otro espacio subterráneo, otro sepulcro. Y esto es lo que se acondicionó para el turismo, ¿verdad? Para que veamos cómo encontraron los restos. Obviamente no eran sepultados así, sino en caja y con vestimenta y lo que sea, ¿no? Y también los bancos, ¿verdad? Adosados, los pollos, que servían de pudrideros. Otra vez las escaleras, ¿verdad? Y cómo se exhiben en la actualidad para atractivo turístico realmente, ¿verdad? Pero bueno, entonces tenemos tres etapas. La prehispánica, que ya he hecho una breve mención, la hispánica, una breve mención, y la tradición funeraria cambia en el siglo XIX. Los gobiernos liberales consideran antihigiénico, ¿verdad?, en contra de los cánones de la salud de la época, estas sepulturas en los templos o en los camposantos, que son los cementerios que están adosados a las iglesias, y entonces establecen los cementerios fuera del poblado. En 1829 se expulsó por primera vez a los religiosos y en 1831 se obligó la secularización de los cementerios con una legislación que exigía que el cementerio estuviera fuera del área urbana, en todos los centros urbanos. Y aquí tenemos en la ciudad de Guatemala, ya la actual capital, el primer cementerio que cumplió con esos requisitos. Este es el cementerio de San Juan de Dios y vemos los panteones, que son los sepulcros familiares, los sepulcros colectivos, y bueno, en México le dicen panteón al cementerio, pero en realidad el panteón es el edificio, la estructura destinada a un sepulcro colectivo, usualmente familiar, o puede ser por gremio, en fin. Y los columbarios, que son estos muros que contienen nichos, espacios para las sepulturas. Le explico esto porque cuando escuchemos la narración vamos a ver, lo vamos a ambientar en este tipo de espacios. Y aquí tenemos algunos cementerios. Esto es en Chichicastenango, donde se acaba la población, se estableció el cementerio general. De hecho, en la actualidad sigue estando prácticamente en las afueras del pueblo por la topografía de donde está construida la población. Pero, digamos, en los alrededores, pues ha crecido los centros de habitación. Aquí tenemos el Calvario de Cobán, otra población. Este es el Calvario de Salamá. Y lo interesante es que como los calvarios quedaban también un poquito en las afueras de las poblaciones, entonces muchos de los cementerios están ubicados en estos lugares altos. Que además en el siglo XIX se pensaba que el viento se llevaba los miasmas, entonces las emanaciones tóxicas que transmitían enfermedades emanadas de los cadáveres en descomposición. Entonces, por eso era como lógico para los liberales ubicar allí los cementerios. Aquí tenemos en otra población, puede ver usted la ubicación. Y en la actualidad, cuando usted vea fotografías de los cementerios de Guatemala, usted va a observar esto. Es muy colorido, ¿verdad? Si usted ve los textiles indígenas, comparten esta característica, un intenso colorido que los cementerios adquirieron a partir de la segunda mitad del siglo XX. ¿Por qué? Porque cuando aparecen las pinturas de carácter industrial, son mucho más económicos y además tienen una amplia gama de tonalidades. Entonces la gente decía, bueno, yo lo quiero verde, yo lo quiero azul, yo lo quiero rojo, amarillo intenso. Y este panorama tan llamativo dentro del paisaje en Guatemala, pues nos marca rápidamente un cementerio.
Y es interesante porque digamos, los campos agrícolas o la región boscosa o la región selvática es verde, 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 y de repente usted ve esa mancha de color en el paisaje cuando va en la carretera, pues es un cementerio. Y están hechos para eso, para ser visibles en el paisaje y porque pues es parte de este gusto de la población guatemalteca por los colores intensos, precisamente que tiene que ver con la generosa radiación solar que recibimos todo el año. Ah, aquí está el mapa, perdón. Entonces, estas son las poblaciones donde yo he podido trabajar cementerios. Usted puede ver, Salamá está al norte de la ciudad de Guatemala, Chiquimula está al oriente, aquí tenemos la ciudad de Guatemala, a la par se encuentra la población de Misco, después continúa la antigua Guatemala, pero también tenemos Escuintla, Samayac y Mazatenango. Entonces, ahora sí entremos en materia, la tradición oral. Esto está en Chiquimula. En Chiquimula pasó lo mismo que en la antigua Guatemala, ¿verdad? Una autoridad ordenó el abandono de la población por temor a los terremotos, lo cual pues en esa época no se comprendía cuál era el origen de los sismos. Y entonces la iglesia original del pueblo, dedicada primero a San Nicolás y después a la Virgen de la Asunción, fue abandonada en 1765. ¿Y qué pasó? Bueno, como era un lugar sagrado, cuando eh, se prohibieron los cementerios, mucha gente fue sepultada en los alrededores del espacio sagrado, que era la iglesia. Y además, aquí podemos ver la fotografía de una excavación arqueológica hecha debajo del suelo de la iglesia, donde se encontraron restos humanos. Esto no es una reproducción turística, estos son verdaderamente restos humanos procedentes de esta excavación arqueológica. Pero también recordemos que precisamente las personas de la élite de las poblaciones es la que era sepultada en el interior de la iglesia y la gente pobre en el campo santo que rodeaba el edificio. Entonces, ¿qué pasa? En algún momento, en cuanto las ideas liberales tomaron fuerza en la población, pues dejó de considerarse sagrado o dejó de considerarse de temor el uh, estos espacios y empezaron a excavarse con la intención de ver si tenían sortijas, collares, botones o algún objeto de valor había sido sepultado con estas personas. Y entonces, fíjese, Chiquimula tiene una particularidad muy especial. Como es una población fronteriza con El Salvador y Honduras, tuvo, después de la independencia, una violencia continuada de 89 años. Fue casi un siglo. Esos 11 años tampoco fueron continuos, sino que descansaban un año, pasaban violencia, descansaban otro año y así. Entonces, durante casi un siglo hubo batallas en los alrededores de Chiquimula, contra El Salvador, contra Honduras, o los dos invadiendo Guatemala, una cosa un poco complicada. Pero entonces, ¿qué pasa? En esos tiempos de escasez y con las ideas liberales, pues las personas, sin muchos escrúpulos, empezaron a buscar oro u objetos de valor en los sepulcros de los difuntos, en el interior de esa iglesia, de la iglesia vieja, como fue conocida, y como es conocida ahora, la estructura del templo original. Pero no encontraron mucho, ¿verdad? Y si lo encontraron, pues no lo hicieron público, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Allí se aparecía el cura sin cabeza. El cura sin cabeza que simplemente emitía un ruido, ¿verdad? Y el saqueador, la persona que estaba profanando la tumba, aquí vemos exactamente, esta es una fotografía no muy antigua, tendrá unos 12, 15 años, y usted puede ver que hay una perforación detrás de donde estuvo el retablo. ¿Por qué? Porque allí había un sepulcro. Entonces, este personaje aparecía, hacía solo un ruido cuando el saqueador, el sinvergüenza, el ladrón, volteaba a buscar el origen del ruido, solo alcanzaba a ver el cura sin cabeza. Y obviamente, espantado, abandonaba el lugar, ¿verdad? Entonces, encontramos que la leyenda del cura sin cabeza está difundida por toda Hispanoamérica, ¿verdad? Es decir, tanto en la península ibérica como en los dominios que tuvo España en el continente americano. Y responde a diferentes circunstancias en cada lugar. En el caso de Chiquimula, el cura sin cabeza aparece para castigar a aquellos
malos personajes que buscan oro de los muertos, les roba la paz al muerto. Entonces, fíjese, es interesante. Hay otras narraciones del cura sin cabeza, pero lo interesante de Chiquimula es que no aparece en cualquier parte. No aparece en el cementerio, no aparece en el Calvario, no aparece en la iglesia nueva, ¿verdad? Que ya es de finales del siglo XVIII, sino que aparece en la iglesia vieja, donde los profanadores de tumbas hacían sus fechorías. Esta es una fotografía del cementerio de Chiquimula, publicada en 1931. Puede observar usted que están los panteones, ¿verdad? Los sepulcros familiares. Hay una gran cantidad de ellos, pero al fondo se ve ya el paisaje y no hay muro perimetral. ¿Qué pasó en Chiquimula? Bueno, pues era una población que fue expandiéndose y solo tenía muro en la parte frontal. Este es un relato. Era niña y como vivíamos cerca del Calvario, por cierto, ¿verdad? ¿Se acuerda que le he comentado que los cementerios fueron ubicados cerca de los Calvarios? Bueno, pues entonces en Chiquimula no es la excepción. El Calvario está en un punto y sobre la misma calle se encuentra el cementerio. Como vivíamos cerca del Calvario, iba a jugar con otros niños a las tumbas porque no tenía paredes en la parte lateral. Una vez mi mamá fue a buscarme y cuando estaba a punto de regañarme, su rostro cambió. Era de terror e invocó a Dios. Cuando vi su expresión, salí corriendo hacia ella. Dijo que era un hombre con aspecto indígena que me quería atrapar y desapareció al oír el nombre de Dios. Aquí también vemos un fenómeno social importante. Chiquimula era un pueblo chortí, población maya, y conforme fue avanzando en la historia, bueno, Chiquimula primero fue pueblo chortí, después se convirtió en cabecera de corregimiento con autoridades españolas y población mestiza. Conforme avanzó el siglo XVII, pero sobre todo en el siglo XVIII y el siglo XIX, la población chortí fue prácticamente expulsada de la población, ¿verdad? Se le obligó a vivir en los alrededores, en las áreas rurales, y la población se considera toda de origen hispano. En realidad es mestiza, pero muchas personas pues presumen de su ascendencia española en esta parte del país. Entonces, esta narración es interesante porque cómo es el mal tiene cara de indígena, ¿verdad? Y entonces, esta persona, ¿verdad? Relata cómo pues estaba haciendo una travesura, simplemente estaban jugando en las tumbas, se subían, corrían, brincaban, y cuando iba a ser regañada, su mamá observa a un personaje que quiere como secuestrar a la niña y al invocar el nombre de Dios desaparece. Desde entonces se le prohibió a la niña jugar en el cementerio, pero la niña ya no quiso jugar en el cementerio porque aunque la niña no vio al personaje, sí vio el rostro de pánico en la cara de su mamá. Entonces cambió su comportamiento. Este es de Mazatenango. Mazatenango, ¿se acuerda usted que lo hemos visto? Está en el sur occidente del país. Veníamos de San Sebastián Retaluleu, es una población que está vecina. De allí era mi padre. Manejaba el carro cuando, pasando Cuyotenango, como no puse todo en el plano, ¿verdad? Está primero San Sebastián, Cuyotenango y después Mazatenango. Pasando Cuyotenango, mi mamá empezó a ver sobre el vidrio de adelante una sombra blanca. Nos dirigíamos a Mazatenango. Mi mamá, asustada, no le dijo nada a mi papá. La sombra bailaba de un lado al otro. Fíjense, estamos hablando de 3 personas, ¿verdad? Que están viendo lo mismo, pero que no quieren decir nada. Ya muy nerviosa, oyó que mi papá le dijo, ¿estás viendo lo mismo que yo? Y mi madre contestó, sí, lo estoy viendo. Reza, es decir, reza. Ustedes hablan de tú, nosotros todavía usamos el vos. Reza, le contestó mi papá, y la sombra los acompañó hasta que, al entrar a Mazatenango, se fue yendo hacia el cementerio del pueblo y ahí desapareció. Si usted recuerda, los cementerios están fuera de las poblaciones. Entonces, al entrar por la carretera desde San Sebastián Retaluleu, Cuyotenango, y llegar a Mazatenango, se pasa a un costado del cementerio. Entonces, la sombra brincaba sobre la parte delantera del vehículo, la miraban de un lado al otro, y cuando llega al cementerio, que es su casa, la sombra se va y atraviesa la pared del cementerio. Este cementerio sí tenía pared. Y desaparece.
Por supuesto que al llegar a casa mi papá se echó un buen trago, es decir, tomó una bebida alcohólica fuerte, pero no lo sintió. Su temor era tan grande que es como que no hubiera tomado nada. Pero no lo vio solo él, lo vio el papá, la mamá y la hija que es mi informante, ¿verdad? Ella lo vio. Y les puedo decir, esta es una mujer universitaria, estudiamos juntos en una universidad privada de Guatemala. Yo me gradué en la universidad privada, diríamos, a donde asisten personas de la élite. No porque yo lo sea, pobre de mí, pero sí tenía yo compañeros de posición económica pues muy acomodada. Para quien esté en México, imagínese la Iberoamericana y la UNAM, ¿verdad? La UNAM sería la San Carlos, la Ibero sería la Marroquín. Bueno, pues esta señora que me cuenta esto es de la Marroquín. No, es decir, no es una persona con poca formación académica. Ella lo vio. Claro que lo vio cuando era jovencita. Esta es una narración de Misco. Misco es una población que está adyacente a la ciudad de Guatemala. La ciudad de Guatemala prácticamente absorbió Misco. Después de una dura jornada de trabajo entre Misco y Guatemala, un taxista, al ingresar a la población donde está el cementerio municipal, otra vez, al entrar al pueblo, bueno, es ciudad Misco, perdón, al entrar a la población, allí está el cementerio. Vio a un anciano bien vestido. Para ayudarlo le preguntó a dónde iba. El señor le dijo que necesitaba pan y café. El taxista lo llevó al parque central esperando que hubiese algún puesto abierto, pero todo estaba cerrado. Entonces lo llevó a su casa, se condolió del pobre señor, donde le atendieron con su esposa y preocupados lo invitaron a quedarse a dormir porque el tiempo pasó y pobrecito el señor, ¿cómo va a salir de noche? En fin. Al día siguiente no estaba. Los esposos revisaron si había sido un robo, pero no, ¿verdad? Ellos habían cerrado con llave la puerta esperando que el señor no pudiera salir si quería hacerlo, pero no estaba. Cuando la esposa desdobló la colcha, es decir, la frazada, el cobertor que le dieron al señor para que durmiera en el sillón, encontró billetes que les permitieron pagar sus deudas. Esta narración es bien interesante. Fíjese, por favor, la situación económica difícil de alguien que se dedica a ser taxista, pues creo que se puede comprender. Pero la buena acción, la generosidad del taxista de sentirse, pues diríamos, con empatía por una persona que se ve que ya es un adulto mayor, que tiene hambre, que desea un poco de café, una bebida caliente, y que no tiene dónde dormir, ¿verdad? Es recompensada por dinero. Y la cantidad de dinero, según el relato, era la que ellos necesitaban para, su, para sus deudas. Al parecer, lo que debían ellos eran las cuotas del vehículo que les servía de fuente de trabajo, que es el taxi. Y aquí tenemos una foto del ingreso del cementerio de Misco. Bueno, uh, hemos visto también esta foto que es el primer cementerio que tuvo la ciudad, el cementerio de San Juan de Dios, llamado así porque estaba a la par del Hospital San Juan de Dios. Y fue destruido por los terremotos en los terremotos de 1917 y 1918. En 1970 al 74 se construyó allí un edificio que es la pediatría del Hospital General. Lo interesante es que según los relatos, cuando el tractor sacaba material para hacer la cimentación y el subterráneo, salían trozos de mármol, ladrillos y restos humanos, ¿verdad? Huesos, cráneos, en fin. Y entonces la gente pues quedó impresionada de ver esto. Por supuesto, todo esto fue llevado como ripio y lo interesante es que siempre hay informes de espantos en la pediatría. Mueven objetos, encienden luces, se oyen ruidos. Y no es de niños, porque no es porque mueran niños, sino porque son las almas de los difuntos que estaban en ese cementerio que vemos en la foto superior y que pues su paz fue alterada, porque el terremoto lo que hizo fue dañar mucho las estructuras y entonces el gobierno de esa época lo que hizo fue soterrar todo, es decir, no alteraron la situación del antiguo cementerio, sino que sepultaron eso y levantaron encima. Pero el nuevo edificio era distinto. Para hacer el subterráneo, extrajeron todo el material y alteraron la paz de los difuntos. Entonces, según nos hemos escuchado, ¿verdad?
siempre hay cosas inexplicables. Esto no es un caso aislado. La penitenciaría central fue un edificio, una cárcel, construida con fines políticos. El primer gobierno del segundo periodo liberal, muy afín a Benito Juárez y a Porfirio Díaz, eh, pues construyó entre 1877, en ese año se inauguró la penitenciaría central. Y entonces para perseguir a sus enemigos políticos, pues ahí tenía una manzana para torturar gente. El edificio fue abandonado en el 68, demolido, y se levantó el edificio que vemos abajo. Es la biblioteca del Banco de Guatemala. Al fondo pues, se ve un edificio con cristales, ese ya está fuera del perímetro, pero entre los dos edificios altos usted puede ver un edificio un poquito menos alto y uno que tiene arcos. Bueno, allí, en ese espacio, es donde estuvo la penitenciaría central. Allí no reporté, no logré, no hice ningún trabajo allí, así es que no escuché relatos de este lado, pero sí del banco. ¿Y qué pasa en el banco? Bueno, la penitenciaría era famosa por las torturas y porque muchos presos políticos murieron durante las torturas. Hay libros que narran cómo torturaban allá a las personas. Entonces, estos muertos no tienen paz porque sus cadáveres fueron abandonados, además la forma en que murieron era terrible y era injusta porque simplemente pensaban diferente a los liberales guatemaltecos. Y algunos eran liberales, pero estaban en contra del presidente. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? En el Banco de Guatemala, que es donde sí encontré información, porque trabajé esa parte, eh, igual, luces encendidas o apagadas sin que haya una persona dentro. Escritorios abiertos, archivadores abiertos, papeles desordenados, se escucha que teclean máquinas, cuando había máquinas de escribir mecánicas, oían las máquinas. Interesante porque cuando cambiaron a máquinas eléctricas, se oía la máquina eléctrica, no se oía la máquina mecánica, ¿verdad? La antigua. Entonces, eh, como que si el fantasma está allí, entonces, ¿qué hace él? Bueno, encuentra el teclado y toca, tac, 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 primero con la máquina de escribir mecánica y después con la máquina eléctrica. Eh, los escritorios desordenados, movidas las sillas, movido el escritorio, corrida una persiana. Entonces, siempre hay algo. Claro, me decía la persona que me dio esta información, esto no se puede divulgar porque entonces van a decir que los guardias del Banco de Guatemala tienen miedo, que no es gente formal, pero no es eso, porque el guardia, si ve a una persona viva, pues obviamente va a reaccionar. Y de todos modos, los guardias no reaccionaban con miedo, sino que reaccionaban con la sorpresa de que allí no hay nadie y yo estoy escuchando y veo que las cosas no quedaron como las dejamos anoche, ¿verdad? Y su reacción no era salir huyendo del edificio y dejar de cumplir con su trabajo, ¿verdad? Pero es interesante porque se han reportado. Lo mismo ocurre en el Palacio de la Policía Nacional. En la foto superior usted puede ver lo que fue el templo y convento de San Francisco, los franciscanos en la ciudad de Guatemala. Los liberales, lo mismo, eh, expropiaron los bienes de la Iglesia Católica y convirtieron el convento en oficina de correos y en estación de ferrocarril. Pero otra vez los terremotos de 1917 y 18 dañaron esa parte y en 1942 se levantó el Palacio de la Policía Nacional, que usted puede ver en la foto de abajo, que ahora es el Ministerio de Gobernación. Este edificio, al igual que el edificio de Correos de México, tiene como inspiración el Palacio de los Condes de Monterrey, que está en Salamanca, ¿verdad? Ese Palacio de los Condes de Monterrey tuvo una gran influencia en la arquitectura de finales del siglo XIX y principios del XX en diferentes partes, ¿verdad? En Madrid, en México, en Guatemala. Y entonces, aquí puede ver usted el edificio, pero originalmente no era el Ministerio de Gobernación, era el Palacio de la Policía. Y también allí hay reportes que obtenían información de los presos por métodos un poco violentos. Le hace torturas. Entonces, aquí también se ha reportado luces o movimiento de objetos.
pero muchos quejidos, ¿verdad? Esta emisión de sonido de una persona que está sufriendo un dolor, ¿verdad? Cosas así en los pasillos, que el edificio, como es un edificio historicista que reproduce un palacio del siglo XVI, entonces tiene esas características interesantes. Entonces, cuando una persona habla, la capacidad acústica de los pasillos es muy buena. Entonces, igual, el quejido se oye, ¡ay! Y todo el pasillo, ¿verdad? De 20 metros de largo, la gente escucha eso. No es el pasillo que está en la parte superior, ¿verdad? Es esa galería abierta, no, sino los pasillos internos. Y entonces, es interesante porque mientras fue Policía Nacional, eh, pues fue escenario de cosas parecidas a lo que hemos visto. Pero volvamos al cementerio general en la ciudad de Guatemala. Aquí tenemos algunas narraciones. Fue hace más de 35 años, en una de las criptas de la familia. ¿Verdad? No lo recopilé yo, esto lo encontré en un blog en, en internet. Mi mamá ponía unas flores y no tocaba la lápida, y yo tocaba la lápida con una piedra. Eran flores para mi padrino. Cada vez que tocaba preguntaba, ¿quién está ahí? Así lo hice varias veces. Cuando de repente me respondió una voz que jamás olvidaré. Yo. Mi mamá lo oyó y me fue a abrazar rápidamente porque yo caía del susto. Quizás se lea fantasioso, pero en ese día solo nosotros estábamos. Ocurrió unos días antes del 1 de noviembre y no había nada de gente. Entonces, fíjense, aquí qué pasa. Una persona joven, ¿verdad? Muchacho, molesta al difunto. Pero ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Hasta que el difunto contesta, estoy yo. Pero lo hace con la voz característica. Los dos se asustan. Si usted se da cuenta, se parece mucho al primer relato que le conté, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo reacciona la gente? Pues con mucho terror, ¿verdad? Esta es otra. Visitamos a mi hermano en el cementerio general en la zona 3. La ciudad de Guatemala está distribuida en zonas. El cementerio general está en el área administrativa de la zona 3. Con mis padres, mi hermana y su novio. Terminamos la visita y le pregunté a mi papá dónde estaba enterrada una tía. Pero mi papá no lo sabía. Estábamos por salir y decidimos ir al barranco. El cementerio se expandió tanto que llegó hasta el borde del terreno disponible y es un barranco. Y decidimos ir al barranco. De pronto sentí escalofríos intensos a la par de una tumba que tenía flores secas. Es decir, había pasado mucho tiempo desde que alguien decoró la tumba. Las removí y vi en la lápida el nombre de mi tía. Mi papá pensó que bromeaba. Se sorprendió que entre tantos nichos hallé el lugar donde estaba sepultada mi tía. A la derecha le pongo una foto. Se reventó un poco la imagen, pero usted puede ver, estos son los columbarios. Los nichos son esos espacios para sepultura unipersonal y no corresponden a una familia, sino que esos son propiedad del cementerio y se paga anualidad para que estén allí los restos. Entonces usted puede ver que son edificios altos, ¿verdad? Y entonces hay muchas personas allí sepultadas. No tienen relación unas con otras, son de diferentes familias, de diferentes procedencias. Lo que cuenta la persona es, él retira las flores secas de uno de esos, y qué casualidad que es la tía, ¿verdad? Entonces, y que antes de esto él siente el escalofrío. Y entonces, fíjese usted, es una situación pues un poquito sorpresiva. Esta es otra. Una noche un vigilante llegó hasta una de las tumbas donde vio a dos hombres sentados sobre la misma. Que acudió para preguntar qué hacía. Esa sí no la contaron a nosotros. Uno de ellos respondió que nada y que pronto se marcharía. El vigilante se retiró un poco y tras caminar unos 10 pasos recordó que quería saber la hora para regresar a la administración. Pero ya los dos hombres no estaban. Los buscó y pese a que preguntó en la puerta, nadie dio razón de ellos. Aquí tenemos una imagen de una tumba unipersonal. Estas dos son colectivas, ¿verdad? Pertenece a una familia. Y entonces, aquí había sentados dos sujetos. Este vigilante pasa, pero perdón, no platica con ellos, pero prácticamente les dice, vayas. Cuando regresa, no están. Los busca y no aparecen. Pregunta en la puerta y nadie sabe de ellos. ¿Qué pasa con esos dos sujetos? Se fueron volando. La persona que lo narra no dice exactamente son espantos, pero
pero no tiene una explicación de qué pasó con esos seres humanos. Se metieron a una tumba, brincaron el muro, no se puede brincar, es muy alto. ¿Qué pasó con ellos? Si no salieron y ya no estaban y no volvieron a aparecer. Entonces sería algo parecido. La oficina de administración, esta es una relación. Aquí tenemos el espacio donde están las oficinas de administración. Bueno, fueron cerradas el fin de semana. Para el lunes, al llegar los trabajadores, las gavetas estaban abiertas y los archivos igual. No hubo robo y nada evidenciaba la presencia de ser humano vivo. 2 fines de semana siguientes ocurrió lo mismo, aun cuando se montó vigilancia exterior y nadie entró ni salió de las oficinas. Se decidió llamar a un sacerdote quien ofició una misa en el lugar y a partir de ello no volvieron a suceder los extraños acontecimientos. Sin embargo, por lo que cuentan los trabajadores de las oficinas del cementerio, eso pasa cada cierto tiempo, ¿verdad? Y me refiero a una periodicidad de cada 5 años, cada 4 años, ocurre esto, ¿verdad? Que alborotan las, pues lo que está allí, la papelería, ve usted las gavetas abiertas, los igual, y otra vez alguien sí me comentó sobre el ruido de la máquina de escribir en la época en que existían las máquinas mecánicas, ¿verdad? Porque por ese ruido característico. Entonces, pero digamos aquí, ¿verdad? La persona que lo reportó, después de esa misa, afirma que esto, él ya no fue, ya no solo no fue testigo de ver el alboroto de la oficina, sino que ya no escuchó que le volvieran a contar esto. Miren esta otra. El teléfono sonó en la administración. Acudió una empleada a contestar, pero nadie respondió. Las llamadas se repitieron en la misma forma 4 veces más. Descolgaron el aparato, es decir, desenchufaron, desconectaron el cable. Descolgaron el aparato y aún así siguió sonando. Eso es lo que asusta a la gente. ¿Cómo va a sonar el aparato si ya le quitó la conexión? Los técnicos al revisarlo dijeron que el aparato estaba bien y que técnicamente no podía sonar estando descolgado, ¿verdad? Pero el aparato sonó y las personas lo reportaron. ¿Qué ocurrió allí? ¿Verdad? Es lo que ellos pues se quedan con esta inquietud. Aquí este es un poquito largo, pero vamos a ver si no les aburre mucho. Había 2 policías que se quedaban a dormir en la recepción por un robo que hubo de máquinas de escribir. Se metieron y las dejaron en unas reposaderas. No sé si supieron, eso salió en la prensa. Dicen ellos que dormían, dicen ellos, que dormían y se ponían, y cuando estaban dormidos se ponían a escribir. Este cuate, es decir, este personaje, ¿verdad? Es el amigo de la persona que lo comenta. Este cuate ya murió, se llamaba Carlos Cruz. Él era el que más decía, miren mucha, no dormí nada. Mucha es a un término que hace alusión a un grupo de camaradas, ¿verdad? Es decir, miren amigos, ¿verdad? Miren camaradas, miren mucha, no dormí nada. ¿Y qué pasó? Le preguntaron. Llegaron a escribir de noche y ¿qué podía hacer? Entonces el pobre estaba tratando de dormir y no lo dejaron. Entonces aquel se metía a Cardex. Cardex es una parte de la oficina donde se guardaban esas tarjetas para dormir, pero dice que no lo dejaban dormir a la 1, 2 de la mañana. Y mire lo que dice. Todos tenemos un relato porque es legal, es decir, es cierto. Todos han sido testigos de algo. Trabajamos en el cementerio y estamos entre difuntos. Todos tenemos una que decir, todos. Los otros ruidos se oyen a las 12 al mediodía. De vez en cuando, no seguido, porque aquí vivimos entre la sepultura. Sí he oído. Entre veces, no sé si saber, a veces como que alguien pasa ahí, de un lado a otro. Se mira la sombra. Se mira y digo, ¿qué? Pero no sé. Yo ya no tengo miedo porque digo, bueno, ese es más o menos el relato de esta persona. Y cuando me contaron esto, interesante porque los ruidos o cosas extrañas que no tienen una explicación aparente ocurren a la medianoche o alrededor de la medianoche o a mediodía, alrededor del mediodía. Cuando yo hice este trabajo, yo inventarié las sepulturas, ¿verdad? Los panteones y mausoleos del cementerio. Más de 5,000, una cosa muy bonita, un trabajo muy bonito. Entraba a las 5 entraba a las 7 de la mañana y salía a las 5 de la tarde.
y no almorzaba, ¿verdad? Eso no fue bueno para mi salud, pero era algo que me tenía muy entusiasmado. Y efectivamente, recuerdo, pero yo no sabía, a las 12 del día, pues a veces oía cosas, ¿verdad? Yo decía, bueno, gente, ¿qué va pasando? Nunca le puse atención hasta que oí una voz de un señor, ¿verdad? Que decía, no molesten, algo así. Eh, y yo pensé que eran los albañiles que acababa de ver que uno le estaba haciendo broma al otro. Eh, sí volteé a ver y no los vi, dije, están ocultos en alguna otra parte, pero después, ¿verdad? Cuando ya me cuentan que al mediodía es cuando se escuchan cosas raras, pues dije yo, ¿verdad? De repente sí, pero como soy universitario y estoy hablando con ustedes, digo, no, fueron los albañiles que se estaban alejando de mí, ¿verdad? Mire, este otro es bonito. Una doña me encargó que le arreglara una tumba. La doña del difunto iba a venir al tercer día. Entonces, pues yo estaba solo, tenía mi maletín, cuando de repente vi una cosa. Oí voces de mujeres que venían hablando así como en jerigonza y unos muchachitos que venían riéndose. Entonces yo dije, ya vienen esos patojos. Patojo es joven, niño, muchacho. Ya vienen esos patojos, me van a botar mi pintura. Entonces subí los botes sobre un mausoleo mediano que está allí. Salí afuera a la tercera avenida donde está adoquinado, nada. Salí aquí, nada. Fui al callejón, nada. Sí, son espantos. Como allá hay adultos y hay niños sepultados, ¿verdad? Entonces eso fue el ruido que él dice que escuchó. Y otra vez ocurre al mediodía. Eso no sé si me lo van a creer, pero así se hace el libro. Mire, muestra el movimiento del libro. O sea, cómo se movía el libro en las oficinas. Como que lo empujan. Es lo único que he oído yo. Pero oyó y vio el movimiento del libro sin que hubiese una persona que lo hiciera, sin que movieran el mueble. Se movió el objeto. Yo volteo a ver y digo, ¿y qué? Eso sí he oído yo aquí, es lo único. Y ahí adentro una que otra bulla, pero son ruidos, bulla, como que en los pasos o que mueven algo, no que hablan. Ahora aquellos, es decir, los otros trabajadores, se han oído hasta que lloran. Como ellos se mantienen aquí, los asignan a un cuadro, una manzana de terreno, y ahí se están. Por eso es que ellos tienen mayor posibilidad de escuchar cosas. Tipo mediodía, ese es el horario en el que se escuchan los ruidos. Yo creo que nosotros hemos seguido algo de la gente de antes que dice una hora, ¿verdad? Y esa hora es. Se refiere a que es con horario de mediodía que se escuchan las cosas extrañas. Aquí vean este otro. Yo anduve en un asunto cuando estaba en Caltex. Otra vez la oficinita esa donde se guardaban esas tarjetas, sacando un listado de nichos vacíos, solo en una galería, en el cuadro 18. Era las 12:10. A venir me iba para almorzar cuando oí que lloraban los niños, en la galería de niños. Eso sí que es cierto, pues porque decía yo, ¿quién estará allá abajo? Y del otro lado no hay casas, o sea, no hay nada. Entonces yo vi que sí, era llanto de niños recién nacidos. Entonces Coca, el jefe, me dijo, lo que pasa es que estabas entre el estado de los párvulos, donde se apuntaban originalmente niños. Bueno, los nichos son más pequeños precisamente para alojar niños. Dije yo, pero ¿será cierto o no? Todos hemos oído algo, me dijo. De ahí sí que todos, porque aquí trabajamos. Entonces, otra vez, mire usted, a las 12:10, ¿verdad? Y niños llorando cuando él está pasando donde están las sepulturas de los niños. Esta otra, hace aproximadamente 25 años, ¿verdad? Estaba yo hablando de uno de los muchachos con quien estuvimos a la orilla de la pila que está hasta el momento de la Policía Nacional. Hay unas pilas distribuidas en el cementerio para abastecer de agua. Un día 1 de noviembre y la realidad es que la policía sacó a toda la gente porque ya era tarde y solo nosotros nos quedamos ahí. Entonces, al quedarnos nosotros, le dije yo, mucha, nos vamos porque ya se fue toda la gente. Estábamos en eso cuando apareció el fantasma. Yo resulté poniéndole fantasma porque no se le miraban ni pies ni cabeza, sino que la sombra blanca completamente y se acercó a la pila. Y yo le hablé por lo que fuera, yo le hablé y le dije, pero tan tarde que viene. Sí, contestó. Y otro de los muchachos le dijo, ¿usted de seguro viene de lejos? Sí, volvió a responder, pero solo sí y sí. Entonces le dice otro, pero fíjese
que ya no hay escaleras, ya no hay quien le pueda hacer el servicio. ¿Por qué las escaleras? ¿Se acuerda que las estructuras son bastante altas? Entonces, en ocasiones se necesita escalera para colocar los adornos florales. Entonces dijo, no hay pena, yo me voy a adornar. Claro, en ese momento nosotros nos quedamos prendidos ahí en la pila. No nos pudimos mover. Y como vimos la sombra y vimos contra la sombra, se metió en el callejón. Entonces nosotros, del lado donde están los toneles, de ahí no nos podíamos mover. En esa pila fue, y me la señalaba, ¿verdad? Esa pila fue. No nos podíamos mover. Hasta el gran rato, cuando ya fue pasando el temor y la impresión, entonces dice uno, mucha, nos vamos, ya está. Subimos, pero como dicen, la curiosidad es tan grande, subimos y agarramos la pared de ese lado para ver de callejón en callejón dónde mirábamos la sombra. Y ya no la vimos, ya no la vimos. Eso hace aproximadamente 20 o 25 años. Ya los muchachos con quienes estábamos ahí, ninguno hay aquí y otros ya murieron. Mire usted. Y este mismo señor dice, otro caso, una señorita que me pidió agua para las flores y una escalera. Yo le hice el servicio. Pero a la realidad de las cosas, yo vi a la muchacha, como se dice, en carne propia, es decir, tenía cuerpo. Que venía ella corriendo con sus flores y me dijo, Don, ¿me quiere poner mis florecitas? Ahora que es en alto. ¿Cómo no? Le dije yo. Aunque aunque sea para mi pasaje, para un poquito de dinero, ¿no? Mi pasaje que saque, porque no había nada que hacer. Vine a traer la escalera, el agua y le hice el servicio. Al hacer el servicio, es decir, al colocar la decoración, ¿verdad? Al hacer el servicio, yo que me volteo para decirle, ¿le parece? Y le parece, pero ya no estaba. Qué raro, dije yo. No dejé de molestarme, porque yo quise agarrarme de una pestaña y sentía que la escalera se me hacía así, tambaleante. Él me movía la escalera para que yo viera cómo sentía él que se le hacía. Entonces esperé calmarme, bajé, y cuando bajé me quedé así parado. Me quedé viendo para todos lados y me metí entre los mausoleos. Tal vez esté escondida ahí, pero no, no me pagó. Era una señorita en carne propia. Ya le digo, un caso, como digo yo, casos que le suceden a uno, casos esporádicos. Eso es una cosa interesante. No, no son tan frecuentes, ni siquiera son una vez al año, son cada cierto tiempo. Otro informante. Estábamos cerca de una pila en el extremo sur del cementerio, ya era hora de cerrar, poco antes del 1 de noviembre, cuando llegó una mujer, era delgada y con vestido. Nos pidió adornar un nicho, nos dijo que estaba en alto y llevamos la escalera. Este es prácticamente el mismo relato que anterior. Cuando íbamos a poner las flores, mis dos compañeros y yo tuvimos que voltear hacia donde estaba la señorita. Nos quedamos helados, no le vimos pies. Debajo del vestido no se veían pies. Nos miramos unos a otros y en ese instante ya no estaban. Es decir, ellos voltearon para verla y no se le veían los pies. Y el vestido no era del siglo XIX o cosa por el estilo, no. Era un vestido normal en los años 80 y entonces tendría que habérsele visto la pantorrilla y el zapato, el pie, pero no se le veían. Entonces ellos, al quedar sorprendidos de no verle las extremidades a la mujer que les habla, se miran uno al otro y cuando voltean a ver ya no está el personaje. A nosotros los pies se nos pusieron como de piedra, no podíamos movernos. Cuando nos pasó el susto, tomamos agua y salimos rápido. Bueno, entonces, algunos reaccionan con más naturalidad porque ya les ha pasado antes. Y como decían, como han dicho dos o tres, ¿verdad? De los informantes, ahí trabajan. Entonces tienen que acostumbrarse a esto. Además, en los cementerios de Guatemala se reportan actividades de magia, ¿verdad? He encontrado entierros. ¿Qué es un entierro? Bueno, es un, una especie de ritual en el que en un frasco de vidrio se colocan algunos objetos, sobre todo la foto de la persona a la que se le quiere hacer daño o a la que se le quiere capturar el romance, algo así, y otras cosas, incluida tierra del cementerio. Que haya visto entierros, no, es decir, que él lo haya visto, que estén haciendo el ritual, no, porque tampoco dejaría. Son los frascos los que él ha visto con los objetos adentro. En Guatemala eran famosos en mucho tiempo los frascos de café porque eran
de cierto volumen se podían meter cosas en ellos, ¿verdad? Entonces, pues ahora hay muchos más envases, pero por mucho tiempo el frasco más amplio en vidrio era de café. Le voy a decir dónde. Aquí, detrás de este mausoleo, encontré la vez pasada uno. Aquí, donde el otro mausoleo es el que está ahí, el mismo para atrás también encontré. Me estaba señalando él los lugares exactos donde él los había encontrado. En ese tiempo yo limpiaba un mausoleo, por eso fue que encontró esto. Otra persona dice, si alguien se lleva algo del cementerio para su casa, ¿qué cree que le sucede a la persona? Porque la dueña está aquí, le manda pobreza, porque ella es la dueña de los cementerios del mundo. O sea, en pocas palabras, la dueña de los fieles difuntos, la muerte blanca. Esta persona identifica a la muerte como la muerte blanca. Ya no quise ahondar en el tema, pero supongo que la muerte negra debe ser algo así como más, un carácter más siniestro, ¿verdad? Entonces, hay personas que roban los objetos del cementerio, como el primer relato que vimos. Y eh, esta persona dice, no, no hay que robar las cosas a los difuntos porque lo que le va a generar a usted es pobreza. Samayac, eso ya con esto termino. Samayac es una población quiché en el sur occidente de Guatemala, donde se ha producido, como en muchas partes del país, pues sincretismo religioso, relacionado con actividades de culto a San Simón, que es una expresión equívoca de Mashimón, y con el rey San Pascual. Muchas de las personas que acuden a esto son personas mestizas, ¿verdad? O que no comprenden Mashimón y, bueno, eso es un proceso sincrético que alcanza su forma actual en el siglo XIX y, bueno, pues se hacen rituales. ¿Para qué? Para hacer pronósticos, saber el futuro, recuperar la salud, tener éxito económico. Se hacen entierros como el que acabamos de ver, algunos conjuros y ojerizas, hacerle daño espiritual, diríamos, a otra persona. Y esto ocurre en el cementerio general. Aquí tenemos una foto del ingreso al cementerio de Samayac. Esta magia es para los no indígenas y las personas que lo hacen se han autodenominados brujos. ¿En qué consisten los rituales? Bueno, fumar el puro, hay un quemadero en el que se incluye pues, tabaco, aguardiente, tortillas de maíz, velas y saliva, ¿verdad? Se esputa en ciertas partes del ritual. Eh, Se ofrece dinero y las personas que hacen estos rituales cobran, no son gratuitos. Y esta es tal vez la parte más interesante. Hay una combinación de términos en quiché, en castellano y en latín, ¿verdad? Siempre había alguien en el quemadero central, la municipalidad organizó un cementerio para que se puedan hacer los rituales, sin perjudicar otros espacios privados, ¿no? Entonces, el quemadero es como la foto de la derecha, solo que es mucho más amplio. Pero como cada vez que yo llegaba había ritual, yo por respeto a las personas que lo estaban haciendo no tomaba foto. Pero sí es un quemadero amplio y puede escuchar usted allí esa combinación de che, castellano, latín, en las oraciones que se están haciendo, en las intenciones y lo que sea. Pero, bueno, esto es parte del cementerio de Samayac. Entonces tenemos cosas interesantes que están vigentes en los cementerios. Pero, obviando esta parte de la magia, eh, lo que pues ha sido el tema que les quería presentar es ¿qué hay en común en todas las narraciones? Pues lo del título, ¿verdad? Los difuntos no quieren ser olvidados. Entonces, hacen cosas, ¿verdad? Emiten sonidos, mueven objetos, porque no quieren ser olvidados por los vivos. Y lo interesante es que los vivos así lo interpretan. Mandan a decir misa, al final arreglan, decoran con flores las tumbas, hacen alguna pequeña oración y pues el aparecido consigue lo que busca. Un poquito de atención por parte de los vivos, eh,
aunque sea de terror, como fue la primera narración, o ya un poquito más comprensibles, como en las otras que hemos percibido. Y entonces, tengo compartir y no sé si tenemos alguna inquietud, algo en lo que podamos, pues, alguna duda que compartir. Muchas gracias, doctor. Estuvo interesantísimo todo lo que nos cuentas sobre estas historias y los distintos betas que pues, pueden encontrar al respecto. Tenemos muchísimas preguntas por resolver, entonces vamos a empezar. En principio, yo quería preguntar, en México pasa un fenómeno similar con los cementerios en que comúnmente están cerca de las iglesias o comúnmente se ponían a las orillas del pueblo. Y entonces, cuando empezó la urbanización masiva de muchos pueblos, entonces los cementerios empezaron a quedar incluso cerca del centro, ¿no? En un lugar cercano a donde estaban incluso los palacios municipales, etcétera, ¿no? Entonces, ahora hay muchas leyendas al respecto donde los personajes del cementerio visitan estos espacios centrales. Me preguntaba si en Guatemala pasaba algo similar. No que yo haya escuchado, ¿verdad? El difunto se queda en los espacios, en el camposanto o en el cementerio, porque me parece que la idea es que quien vaya a visitar un difunto recuerde a otro, ¿verdad? Que no, digamos que eleve una oración por esa persona que no quiere ser olvidada, ¿verdad? Tal vez es un poquito como la película de Coco, donde, ¿verdad? Que la intención es no quedar en el olvido. ¿Verdad? Claro. Y que, pues, digamos, esta es mi interpretación, no ocurriría en el caso de la cultura prehispánica porque el ser querido está con la familia, está con sus seres queridos. En cambio, en el cementerio están todos apiñados, todos apilados, gente extraña una a la parte de la otra, ¿verdad? Y las actividades van haciendo que la gente pues, se olvide de sus difuntos. Y creo que esa es el hilo conductor de este tipo de narraciones. Sí, por supuesto. También siguiendo un poco con este estudio comparado un poco, que en México tendemos a tener muchas leyendas sobre el diablo y que tiene esta metamorfosis de Catrín, de Charro Negro muchas veces. Y entonces, esta historia sobre este hombre bien vestido que recoge el taxista, yo sé que tal vez no tiene que ver en ese sentido, pero me preguntaba si también se encontraban en los cementerios o cerca de aquí estas historias sobre el diablo o a lo mejor fantasmas que se relacionan con lo diabólico de esta manera. Que yo haya escuchado, no, ¿verdad? Lo que la gente me comentó a mí fue siempre sobre, ellos lo perciben como el difunto que se hace presente, sin una, porque si se da cuenta, todas las narraciones tienen en común que no existe una intención negativa o de hacer daño. En el relato donde la señora se asusta con su hija y le dice, e invoca a Dios y el personaje desaparece, en realidad no es que vieran a alguien malo, sino vieron a un difunto y entonces se asustan mucho, ¿verdad? Claro. Y lo asocian con que esa persona no tiene paz y no ha descansado. Y se invoca a Dios, pero tal vez es lo que ese espíritu necesitaba, ¿verdad? La invocación a Dios, que lo hiciera un vivo, porque él como difunto tal vez no podía ser. Entonces, yo no he escuchado asociación diabólica, ¿verdad? No significa que no exista, simplemente a mí, pobre e ignorante, no me contaron esas cosas, ¿verdad? Claro, claro. Me pareció muy interesante que gran parte de las apariciones se sucedieran a mediodía, Sí. durante el día, en lugar de, por ejemplo, a las 3 de la mañana, que es como muy estereotipado que pasan estas cosas, ¿no? ¿No? Entonces, ¿habrá alguna razón en especial por la que es justo esa hora como la hora de encontrar estos aparecidos? Yo creo que tiene que ver con la tradición católica del Ángelus, y, ¿verdad? Porque es el momento de la oración. Y entonces, si esta gente lo que quiere es no ser olvidada, bueno, perdón, yo estoy especulando, ¿verdad? Pero supongamos ¿Ya? que el difunto lo que quiere es no ser olvidado y que se eleve una oración por su alma,
pues ¿cuál mejor momento que el momento del Ángelus, ¿verdad? Entonces creo que está muy relacionado con el concepto católico de la distribución del tiempo. De acuerdo, claro. De hecho, sí, por supuesto, tiene todo el sentido del mundo desde esta perspectiva. Para los colores de las lápidas, ¿existe algún simbolismo en especial de por qué se pintan de estos colores? ¿O digamos es una elección particular de la familia? Es una elección de la familia, pero hay una gama, diríamos, limitada. Uh, las personas con recursos utilizan mármol, entonces el mármol tiene ciertos tonos. Las personas con, digamos, más ostentosas, bronce. Y las personas modestas, simplemente inscribir sobre el cemento. Entonces, el, digamos, en cuanto a la lápida, está limitado por el material en el que se manda a colocar la lápida. Ahora bien, el colorido de los sepulcros en las poblaciones también es de gusto de la familia o del miembro de la familia que va a financiar la pintura, pero tiene que ver con los colores que están en uso, ¿verdad? Hubo una época en que el rojo estaba de moda y entonces muchos sepulcros de rojo, el verde intenso, el amarillo, ¿verdad? Entonces creo que tiene que ver con también lo que se puede encontrar en el mercado, pero por supuesto que responda a los gustos de las familias. Claro. Respecto a la historia del hombre que deja dinero a la pareja también, nos preguntan, ¿será similar a otras historias donde los fantasmas piden al taxista que los Sí, lleve al cementerio? sí, esas no las incluí porque es una de las más conocidas y está reportada. Es interesante porque las narraciones más antiguas son el cochero, ¿verdad? La persona que aborda al señor en el carruaje, ¿verdad? Que sirve de cochero y pide que lo lleven al cementerio y que después cuando va a cobrar aparece el retrato del difunto o la difunta y es la persona a la que llevó, ¿verdad? Y siempre siente ese sobresalto, ese que se enferma, se desmaya y lo que sea. Entonces, sí, y lo de los taxistas, no lo puse porque no me lo contaron a mí, pero hubo, cuando yo era niño, recuerdo por lo menos en dos ocasiones que salió en los noticieros de televisión, ¿verdad? Ah, Decían, uh, el taxista fulano de tal reportó tal y tal cosa, y fue noticia, ¿verdad? Por lo menos en dos ocasiones de cuando yo era niño y veía el telenoticiero. Entonces, sí, es una constante que ha permanecido vigente, una tradición oral que ha permanecido vigente por muchísimo tiempo. Como lo digo, empieza con el cochero, es decir, desde los primeros cementerios seculares, ¿verdad? Laicos, y todavía en la actualidad se reportan esos incidentes. interesante. Y bueno, hablando, ya que estamos hablando de choferes, ¿habrá leyendas sobre el carretón de la muerte? O sea, una carreta de la muerte que se aparezca por Sí, ahí. claro. En Guatemala existe la leyenda del carretón de la muerte, pero porque eso está muy difundido en los países de habla hispana, ¿no? Pero en Guatemala, el carretón de la muerte es, ¿cómo decir? Tiene trágicas consecuencias para la persona que la vive, porque recibe una candela que después es un fémur y la persona se enferma y fallece. Entonces, el carretón de la muerte tendría la peculiaridad de, de decirle a las personas, el mensaje sería, si oye el carretón en la noche, en horas que no son de trabajo, sino que las horas de los difuntos, no salga. Y por lo que yo he visto, el carretón de la muerte es una leyenda que tuvo mucha vigencia en la época de los liberales. ¿Por qué? Porque era la hora en que los gobernantes liberales en Guatemala iban a capturar a sus enemigos políticos. Entonces,
si usted cometía la imprudencia de abrir su ventana o abrir su puerta, que pasaba un carruaje con tropa, ¿verdad? Usted era testigo de cómo estaban llevándose preso a don fulanito de tal, que era un político conocido, pero que no era amigo del presidente de turno. Y entonces las consecuencias para usted podrían ser muy riesgosas, porque si usted lo vio, lo mejor es que se lo lleven a usted también y que lo maten también, ¿verdad? Porque así no va a haber testigos. Una de las características de los presidentes liberales que tuvo Guatemala es que todos querían parecer legales. Entonces, uno de ellos fue abogado, gobernó 22 años el país. Es el equivalente a Porfirio Díaz, digamos. Y él todo lo hacía legal. Cuando él es depuesto, además de que quemó muchos documentos, pero nunca, él se defendió a sí mismo, como era abogado, y nunca encontraron documentos firmados por él que lo comprometieran. Entonces, esa aparente legalidad parece haber estado, se transmitía en forma oral como el carretón de la muerte, porque entonces si usted oye que está pasando algo por la noche, no salga, porque va a tener consecuencias malas para usted, le van a dar la candela que después usted muere y se va a morir, pero en realidad era, no salga porque están llevando presa a la gente que está en contra del gobierno, y si usted mira se convierte en testigo y entonces lo van a matar, porque vaya, el preso, como era una persona con recursos económicos o con alguna influencia política o con conexión con Estados Unidos, tal vez podía salir de la penitenciaría, el edificio que vimos. Pero si usted era un personaje común, iba a aparecer muerto en cualquier lado. Entonces, tenga sentido común, no salga a la ventana, no vaya a ver lo que no le importa. Wow, Entonces, sí. sí. Qué interesante, de verdad me parece muy, muy buen análisis y comparación entre estos dos, que realmente sí, efectivamente tiene todo el sentido del mundo cómo la tradición puede haberlo resuelto de esa manera. Exacto, sí. Eh, en cuanto a las celebraciones del Día de Muertos, ¿también se llevan a cabo en el cementerio? Sí, claro, todos los, bueno, igual que en los países donde hubo gobiernos liberales, que se suprimieron muchas fiestas religiosas, el 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, es el único día de asueto. Entonces, las personas lo que hicieron fue trasladar la fiesta de los fieles difuntos, que es el 2, la pasaron al primero, que era más fácil. Y entonces se adornan tumbas, muchas personas van a comer para recordar a sus difuntos, se hacen altares, en fin, el, el digamos, el conjunto de actividades culturales y religiosas son muy parecidas. Se lleva música, originalmente era marimba, pero con la difusión del cine y de la radio, pues mariachis, conjuntos musicales, incluso cumbia, bachata y esas cosas conforme ha avanzado. Me imagino que dentro de algunos años va a haber reggaetón también, ¿verdad? Conforme vaya avanzando las generaciones. Pero, pero entonces, sí, sí se hacen ese tipo de actividades, solo que, digamos, no ha tenido la cobertura mediática que en México, pero sí, creo que compartimos, por ser de Mesoamérica, ese mismo sentimiento, ¿verdad? Y por lo tanto se practican con muchas variantes, ¿verdad? La comida tradicional en Guatemala para esa fecha es el fiambre, que es un plato único en el mundo, ¿verdad? Entonces es ese tipo de cositas, pero sí, claro, se celebra. Muchas gracias. Qué interesante, de verdad. Y tenemos muchas más preguntas todavía. Bueno, yo estoy aquí para ustedes, así que sigan. Muchas gracias. Sigamos se está poniendo rico la conversación. Sobre el cura sin cabeza, nos preguntan, ¿aparecerán otras leyendas o relatos donde no sea guardián de tesoros? En Guatemala yo no lo he escuchado más que como guardián de, pero es que más que guardián de tesoros es guardián de la paz de los difuntos. Porque lo que pasa es que el que va a profanar la tumba no lo hace ni siquiera por mala intención. Lo que quiere es recuperar algo de oro, algo de plata, algo de valor que tenga el difunto, aunque sea la ropa que lleva puesta. Entonces, el cura lo que hace es proteger la paz de los muertos. Entonces, en Guatemala ese es el contexto que ha tenido y
uno no la escucha en otras partes. Lo interesante para mí es que es en una región donde hubo muchos conflictos políticos, como les decía, durante 100 años violencia, es una cosa pues muy desagradable. Y entonces la gente se veía con necesidad de profanar las tumbas para ver si encontraba algo, porque una guerra, ¿verdad? Es terrible, hay saqueo, se interrumpe el comercio, se arruina la agricultura, matan a las vacas, matan a los cerdos, a las gallinas, ya no hay que comer. Entonces, eso es lo que permitió que esa leyenda tan difundida por Hispanoamérica cobrara esa característica especial en esa región del país. Claro, por supuesto. Eh, ¿Sabe si se usan libros en las prácticas mágicas que se encuentran en el cementerio, o sea, grimorios? En varias regiones sí, pero como hablaba yo de Samayac, en Samayac no, está más en tradición oral. Entonces, el ritual lo hacen y es probable que lo tengan anotado, ¿verdad? Pero no se ve en la... Ah, lo que sí hay son esos libritos de oraciones, no son libritos, son como folletitos impresos así de bajo costo. Antes eran mimeografiados, después fotocopiados, ¿verdad? Ahora me imagino que en impresora, ¿verdad? Y entonces la gente repite la oración que ya está allí impresa, pero como manuales de magia yo no he visto. Pero le puedo comentar otra cosa. En Chiquimula había una persona, eh, pues que sí, ella se hizo famosa porque primero fue prostituta. Después, pues cuando perdió sus atributos físicos, ¿verdad? Porque se engordó y pues, avanzó en edad, dejó de tener clientes, pero ella se había hecho bruja, ¿verdad? Era bruja reconocida. Entonces, ella cometió un crimen. Ella consultó a unos brujos de México y le dijeron que para que ella no perdiera la vista porque tenía diabetes, tenía que inyectarse la sangre de una niña rubia eh, de menos de 6 años. Y entonces ella secuestró a una niña que era rubia y de ojos azules y la mató, ¿verdad? Le extrajo la sangre a la niña y se la intentó inyectar ella. Entonces, cuando esto cobró, pues, diríamos, un pánico esto fue en Chiquimula, pánico en Chiquimula y toda la población se dedicó a buscar a la niña. Al final se dieron cuenta de qué era lo que había pasado porque encontraron el cadáver de la niña, la sangre, donde había estado, una cosa terrible. Entonces, cuando la policía la capturó, tuvieron que llevársela a otra población porque la gente quería lincharla. Y entonces allanaron la casa y encontraron una librera con libros de brujería, muchos procedentes de México, porque la señora consultaba en México como otras brujas, que ahí fue donde le dijeron que ella tenía que inyectarse la sangre de la niña, una cosa monstruosa. Entonces, sí, ¿cómo se llama? Esos libros de brujería, pues, existieron, existen, pero digamos, están en ese círculo de personas que creen en ese tipo de prácticas y que lo hace y que pues por lo menos en este caso tuvo una consecuencia horrible, macabra y pues debo compartir que para mí particularmente es muy doloroso porque esta niña era mi prima, ¿verdad? Yo no la conocí cuando yo nací, ya la niña había muerto. Y entonces usted dirá, pero si ese señor es moreno, feo, pero mi prima era linda, ¿verdad? Y, en fin, ahí sí que unas cosas terribles que pasan, ¿verdad? Pero bueno, paciencia. Eh, Justo mi siguiente pregunta tenía que ver un poco con personajes famosos, digamos, que tengan alguna sepultura en el cementerio o si se le hace algún ritual en específico o igual tienen alguna leyenda en específica. Fabuloso. Bueno, ese sí era mi trabajo, ¿verdad? Documentar los sepulcros de personas con relevancia política, económica, social, cultural, artística, de todo tipo. Entonces, hay médicos, hay políticos, montones, interesante. Guatemala sufrió 36 años de violencia interna por el conflicto entre comunistas y anticomunistas.
En el cementerio general, a poco más de 10 metros, está sepultado un líder guerrillero del líder anticomunista más violento que tuvo Guatemala. O sea, poco más de 10 metros. Están uno a la par del otro. Entonces, cuando yo hago los recorridos con mis alumnos, pues les digo, miren, aquí está fulanito, el guerrillero, y aquí está menganito, el anticomunista. Y entonces, por supuesto, como son mis alumnos, me tienen que explicar del comunismo, de la violencia interna, de la Guerra Fría, etc. Pero entonces digamos, el cementerio general es un libro de texto sobre la historia, la cultura, la política, la economía de Guatemala. Entonces, sí, y ese, digamos, ese era el trabajo que yo quería presentar. Por eso les decía, mi trabajo era otro. Y afortunadamente, pues conté con la gentil colaboración de la gente que me contaba cosas sin que yo lo buscara, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, cuando yo escuché el grito de ese señor, que le decía una cosa a otro muchacho, ¿verdad? Eh, pues fue Jabal alrededor de las 12 y cuando veo no están ahí los albañiles, pero como le digo, puede tener una explicación sencilla, ¿verdad? Hay tantos eh, vericuetos, tantos caminos en un cementerio que seguramente estaban en otro panteón. Otra persona lo hubiera interpretado, bueno, yo viví eso y fue parte de un espanto, en fin, ¿verdad? Podría ser. Pero sí, y en los otros cementerios que he documentado en las poblaciones que marcaba en el mapa, pues he buscado eso, ¿verdad? Los personajes ilustres de cada población. Entonces, por ejemplo, en Misco, deportistas muy destacados que fueron orgullo nacional, otros políticos, otros anticomunistas, otros guerrilleros, en fin, cada parte, en Chiquimula, poetas, políticos, médicos, inversionistas nacionales y extranjeros, en fin, cada cementerio tiene sus personajes que son importantes para la comunidad, que son referentes para su historia, para su cultura, lo que sea. Y mi trabajo es decirle a esas comunidades, a las autoridades municipales o regionales, valoren esto, protéjanlo, porque es importante. Solo para terminar, Guatemala, todos los países tienen un segundo himno nacional, ¿verdad? Guatemala, el segundo himno es Luna de Xelajú. Si alguien pues se toma la molestia, busque la Luna de Xelajú. Es un vals precioso, obra de Paco Pérez, magnífico. Se estrenó en uno de los teatros de la ciudad de Guatemala, ya publiqué eso, ¿verdad? En fin, pero estaba sepultado en el cementerio general y él era de Quetzaltenango, perdón, él era de Huehuetenango, pero cuando murió, pues lo sepultaron en la capital para no trasladarlo, no podían trasladarlo a su lugar de origen. Entonces le prestaron el espacio de la sepultura a una familia. Los herederos dijeron, vamos a ocupar ese espacio, y entonces construyeron encima de la tumba de Paco Pérez. Y entonces, ¿qué queda? Su pequeña lápida muy modesta, que está colocada en la parte inferior, y a la par las lápidas de los nuevos ocupantes del sepulcro. Entonces, mi inquietud es protejamos, valoremos, que los chicos conozcan, porque, bueno, solo los grandes ya vamos a ocupar nuestro espacio, pero los jóvenes tienen que saber, tienen que valorar, ¿verdad? Entonces, ese, como le digo, es mi inquietud. Importante trabajo de verdad y qué interesante y monumental seguramente debe ser buscar a estos personajes en los cementerios de Guatemala. Eh, de hecho, una de las preguntas que nos llegó de Graciela Vela pregunta, ¿cuál es el cementerio más interesante o a lo mejor cuál es el que le ha parecido mucho más rico en historias, etcétera? ¿Tendrá algún favorito? Sí, definitivamente el Cementerio General de la Ciudad de Guatemala, porque eh, concentra, los países latinoamericanos tenemos el problema de que las actividades se han concentrado en las capitales, ¿verdad? Entonces, en México existe la rivalidad Guadalajara y la Ciudad de México, ¿verdad? Y en fin, en Guatemala existe lo mismo, la ciudad de Quetzaltenango y la ciudad capital, la ciudad de Guatemala. Entonces, pero las actividades políticas se concentran en la capital.
Entonces, presidentes, diputados, legisladores, inversionistas nacionales y extranjeros, científicos, artistas, venían a la capital, aquí hacían su trabajo y aquí morían. Entonces están sepultados en el cementerio de la ciudad de Guatemala. Por eso le decía, el cementerio de la ciudad de Guatemala es como un libro de nuestra historia y nuestra cultura desde 1881 hasta la actualidad. Entonces, allí se puede ver todo el desarrollo político y cultural del país y económico. En los otros cementerios no es que no sean interesantes, son fascinantes todos, pero la dimensión de sus difuntos es más de impacto más local, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Quetzaltenango, empresarios de Quetzaltenango, artistas que fueron muy conocidos en Quetzaltenango, pero que no llegaron con tanto impacto a la capital, ¿me entiende? Entonces, así creo que eso lo encontramos en todos los cementerios. Y bueno, conforme el cementerio dejó de ser el lugar para las élites, han surgido otros cementerios que son, diríamos, los espacios para las élites más recientes, ¿verdad? Son descendientes de los que el cementerio ahora han sido sepultadas en cementerios. Por ejemplo, hay uno en Guatemala que es como un parque estilo estadounidense, ¿verdad? No hay panteones, no hay mausoleos, sino que solo pequeñas lápidas colocadas entre la grama, entre el césped. Entonces, es estilo estadounidense. Entonces, en fin. Entonces, ahí están otros miembros de la élite actual, ¿verdad? Personajes que fueron de relevancia hasta hace pocos años, hasta el año 2000, 2010. Entonces, hay como que hacer más recorrido, pero el Cementerio General de la Ciudad de Guatemala concentra ese periodo importante. Interesante, me muero por ir y qué gusto nos hubiera dado que nos diera un tour también por el cementerio como sus alumnos. Uy, hubiera Te sido los riquísimo. ofrezco. Ah, muchas gracias. Hice una conferencia, ahora que por la pandemia estamos confinados, mi exalumno me pidió que para sus alumnos hiciera un recorrido, pues no es un recorrido virtual, es una conferencia como la que acabamos de ver, pero que tiene pues los elementos de nuestro cementerio, ¿verdad? El cementerio general, y pues voy incorporando conforme voy trabajando, pero sí, con todo gusto. Muchas gracias, ojalá ya se nos haga pronto. Y bueno, cierro con un comentario de Dagoberto Castro que dice, en mi tierra, Oaxaca, la gente cuenta que los lamentos que más se escuchan en el cementerio es de los difuntos que en vida abandonaron su fe católica y se convirtieron en protestantes. Sus lamentos desaparecen cuando los familiares le dedican una misa. ¿Pasará cosas similares también por allá en los cementerios de Guatemala? Fíjese que es interesante, es algo que no le he puesto suficiente atención y lo estaba pensando justamente cuando hacía esta recopilación. La mayor parte de las reacciones son de tipo católico. La misa, el Padre Nuestro, el Ave María, las invocaciones, digamos, propias del ritual católico, ¿verdad? Entonces, pero eso no significa que los evangélicos tengan o los no católicos, pero siempre cristianos, tengan experiencias diferentes. Lo que pasa es que, y ese sí es error de metodología, no preguntarle a los informantes cuál es su adscripción religiosa, porque Guatemala es un país famoso. En los últimos 40 años, Guatemala pasó de tener 90% de población católica a menos del 50%. Aumentó la población, pero aumentaron mucho las iglesias no católicas. Esto tuvo que ver con las cosas históricas son cosas concretas. El gobierno de los Estados Unidos promovió descuento para los impuestos de personas que, en lugar de pagar los impuestos, utilizaran cierta parte de lo que les correspondía para darlo a su iglesia siempre que la iglesia tuviera misiones en América Latina. Los países que se impactaron por esta medida fueron Guatemala primero y después Brasil. Entonces, pero Guatemala
por ser pequeñita, el impacto fue muy notorio. Entonces, esto por una parte. Luego, el periodo de la violencia interna. Muchos católicos, incluso hubo sacerdotes y religiosas que se hicieron guerrilleros por la teología de la liberación. Entonces, ¿cómo reaccionó la gente católica? Uy, pero si el padre que daba misa agarra la ametralladora y se va a matar gente, yo mejor me vuelvo evangélico porque qué terrible, ¿no? O sea, claro, las personas que llegaron a ese extremo es porque, pues en fin, ¿verdad? Algo pasó en su vida que dijeron, voy a ser como el Che Guevara o como Fidel Castro o tanta gente, ¿no? Pues los ideales que los movían. Pero para el resto de la gente común, ver eso fue como que se asustaron, mejor me vuelvo evangélico. Esto también tuvo que ver porque hubo un terremoto muy importante que afectó Guatemala en 1976 y prácticamente el país quedó destruido. La ayuda que llegó fue canalizada por muchas iglesias evangélicas. Entonces sí, mucha gente se volvió evangélica, la verdad. Todo esto promovió las conversiones desde el punto de vista práctico, humano, digamos. Además, otros fenómenos del tipo ya propiamente religioso. Pero entonces, el, eh, las reacciones eh, casi son siempre, las documentadas, en el caso de los espantos y aparecidos, son de tipo católico. Pero también hay evangélico. Y entonces, ¿qué se hace? Bueno, se hace un círculo de oración, ¿verdad? Eh, no hay, no hay velas, no hay agua bendita, no hay la imagen de ninguna imagen, pero están orando con la Biblia, ¿verdad? Se hacen lecturas, se hacen reflexiones, se hacen alabanza a Dios, tomados de las manos para darle paz, reposo o tranquilidad o lo que sea al espanto. Entonces, como le digo, mi error fue no haber identificado la descripción religiosa de los informantes, porque entonces me hubiera permitido hacer un análisis, pero sí sé de personas evangélicas que han reaccionado, porque me lo han contado ahora, con este tipo de expresión que es propia de las actividades de su culto, ¿verdad? Entonces, como le digo, alabanza, lectura bíblica, oración, mucha espontánea, ¿verdad? No es como el Padre Nuestro que ya está preestablecido, sino que la oración de tipo evangélico, como son iglesias pentecostales, neopentecostales, ¿verdad? Es más espontánea, muy emotiva, pero sí se reacciona de alguna forma ante, ante esto que parece inexplicable desde el punto de vista de la naturaleza, digamos, ¿verdad? Es algo no natural. Pero Pues sí, y como le digo, hay que hacerme, ahí tengo que mejorar yo en mi recopilación de datos. también me lo voy a anotar también para mi propio trabajo de campo, tomar eso en cuenta. Tenemos un piloncito nada más como último comentario de Evelyn Janet. En el cementerio de Quetzaltenango, nos cuenta, se observa una jerarquía social en la forma y materiales de las tumbas. También hay historias de aparecidos y hay una tumba muy famosa que es de una gitana que, según cuentan, hace favores a quienes le piden ayuda. La tumba es la de Banushka. Incluso la banda de rock guatemalteco Alush Nahual hizo una canción al respecto. ¿Es cierto todo esto que nos cuenta Por Evelyn? supuesto, sí. Muchas gracias. Sí, efectivamente, esta distribución social, esta, no más que distribución, esta diferenciación social se ve en todos los cementerios de Guatemala. Las personas de las élites locales tienen panteones más elaborados, de un estilo artístico, elaborados por arquitectos, o sea, con obras de arte, muchas veces importadas de Europa. Entonces, sí, eso es en todos los cementerios, se lo digo en todos. Y en Mazatenango, por ejemplo, el panteón más hermoso es de una familia de origen italiano que tenía cines, fábricas de hielo, distribuidora de materiales eléctricos, transportes, teatro. Pues, tenía mucha inversión en la ciudad. Entonces, mandaron a traer el mármol de Italia, un par de esculturas que adornan el panteón, que son muy hermosas y que uno lo mira y dice, oye, eso es impresionante, porque además está ubicado en un desnivel del terreno. Entonces, cuando uno lo mira para un lado, se ve bonito, pero cuando uno lo ve del otro lado, se ve impresionante porque es muy alto. Entonces, sí, definitivamente, en
todos los cementerios podemos ver esa diferenciación social. Y lo que nos dice de Manushka es muy bonito. Eric García hizo un trabajo sobre esto y justamente esta semana una persona me estaba comentando que fue con Manushka después del anochecer, cuando ya estaba cerrado el cementerio, y escribió en la tumba: quiero un amor bonito y sincero. Y me estaba diciendo, y se me hizo realidad porque duró 7 años. Y fue muy bonito. Se acabó porque se tenía que acabar, pero es cierto, yo se lo pedí a Vanushka y fueron 7 años de felicidad. Ante eso, ¿qué puede uno decir, verdad? O sea, ¿se recuerdan que hay gente físicos, químicos, matemáticos, que dicen, esas son charadas, ¿verdad? Eso no existe, esas son bobadas, gente que no tiene oficio, gente ignorante que no pasó por la universidad, que no sacó 10 matemáticas como yo, que no me gradué de la Sorbona, en fin, lo que sea. Pero sí, porque lo vemos, nos lo dicen. Pero, fíjese usted, ¿qué hace uno cuando una persona afirma, yo fui y se me cumplió y duró 7 años? ¿Verdad? O sea, no sé, ahí me quedo sin palabras, yo no tengo más nada que decir. Uy, no, pues yo tampoco. Con esa hermosa nota y ya me voy corriendo a ver a Manushka en este momento. Pues los dejamos. Tenemos muchos comentarios, doctor, que lo felicitan, que dicen que qué plática tan amena, qué maravillosa conferencia. Lo felicitan de todos lados, lo saludan de todos lados también de aquí de Hispanoamérica. Les agradecemos mucho a todos los que nos siguen cada semana, que comentan, que nos damos cuenta que tenemos también gente que nos acompaña cada semana y muchísimas gracias por siempre estar aquí, porque todos pasemos esta cuarentena juntos, esta situación juntos y la libremos también juntos. Entonces, doctor, no tengo más que agradecerle muchísimo por esta rica conversación y esperamos tenerlo nuevamente muy pronto. Al contrario, un honor y muchísimas gracias. Éxitos a todos y digamos, y que como usted dice, superemos esto con bien para nosotros y nuestros seres queridos. Muy cierto. Muchísimas gracias y gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves también por aquí a las 19 horas.